Pues buenas tardes, bienvenidos todos. Sí, ahora se nota que se escucha perfectamente. Por lo menos se oye, que es lo importante. A partir de ahí que cada uno. Bienvenidos, especialmente bienvenido Enrique, presidente de la Pasión de Castilla y León. Aprovecho para agradecerte pues, la labor que estáis haciendo en cuanto a la difusión de la cultura de Semana Santa y todo lo que está relacionado con nuestra Semana Santa. Este ciclo ya viene estando consolidado desde apenas unos meses. Esperemos que así continúe. Viene la Cuaresma y, evidentemente, la programación de la Cuaresma se aumentará en cuanto a programaciones. Hoy la oferta que tenemos es la conferencia del propio Enrique Gómez, que es historiador del arte y especialista en Semana Santa y en perenismo. Era una de las cosas que teníamos pendientes, a lo mejor para estas Navidades, el poder montar un Belén. Seguro que habrá oportunidades otros años. Y en todo caso, pues hoy vamos a tener una conferencia que nos titulas de la cuna al sepulcro. Estamos todos pendientes de escucharte. Cedo la palabra ya a Javier, que va a hacer la presentación más técnica. Javier, muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Buenas tardes, a todos y bienvenidos. Queremos agradeceros vuestra presencia una vez más en el ciclo de la Pasión de Valladolid, que ya es el tercero que hacemos, de la Pasión Habla. En esta ocasión hablaremos de un tema muy acorde con los días que están a punto de llegar. Pues trataremos el tema de la Navidad con esta conferencia titulada La cuna al sepulcro, título que ha propuesto el propio autor de la conferencia, Enrique Gómez Pérez, presidente de la Asociación La Pasión de Valladolid. Enrique es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. Entre sus intereses, como investigador, destaca su dedicación al estudio de diversos aspectos relacionados con la Semana Santa, cofradías penitenciales, iconografía, protocolo y ceremonia, fruto de lo cual es el primer trabajo de síntesis sobre la Semana Santa en la provincia de Palencia, titulado Semana Santa en Palencia, Historia, Arte y Tradiciones. Posteriormente han llegado otros libros como La Semana Santa en la ciudad de Palencia, Cofradías, Pasos, Procesiones y Tradiciones, Osorno, la Mayor y su Semana Santa, Medina del Campo, Cofradía Penitente, Reloj de Pasión según Medina del Campo y La Semana Santa, Cañón de los Condes. También ha publicado dos címbalos, que es una publicación que hay en Medina del Campo, de la Junta de Cofradías de allí. El número 12, que es Orando en el Huerto a través de la Veracruz, 475 aniversario de la Cofradía de la Oración del Huerto de Veracruz. Y este año el del Oficio de Tinieblas y la Ceremonia de San Clavo Medina del Campo. A todo ello se suman diversas comunicaciones y congresos nacionales e internacionales, así como artículos de revista, siendo miembro del Consejo de Redacción de la revista La Pasión de Valladolid. Además, Enrique es cofrade de la Veracruz de aquí de Valladolid y de la de Santa Lucía y Nuestra Señora la Antigua de Palencia. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Cañón de los Condes, de la de Osorno la Mayor y de las fiestas de Santa Lucía y Nuestra Señora la Antigua de Palencia. También ha comisariado distintas exposiciones, entre las que destacan Iconografía Mariana, La Inmaculada y Apasionante. Igualmente, desde 2005 hasta la actualidad, en todas sus ediciones ha sido comisario y coautor de los textos de los catálogos del ciclo expositivo en Belén, sus personajes y sus símbolos, que anualmente se celebra en el monasterio de Santa Clara de Cañón de los Condes y que está vinculado a la colección de bienes del mundo que se expone en el museo. Y os animo a ir a visitarlo, que ya está abierto este año. Y sin más, Enrique, la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Javier. Gracias, Miguel, la Junta de Cofradías, por cedernos una vez más esta puerta, esta ventana desde la cual puede colaborar. Y gracias a tantas caras conocidas como ven esta sala, siempre es de agradecer, y más cuando se llega a estas fechas de la Navidad, en las que echamos en falta algunas personas. Yo cuando me propuso el día que había pactado en la Junta Directiva de la asociación, no dije nada, pero hoy coincide justo con el día, con el aniversario en el cual pues mi padre se fue hacia la casa del padre.
Y me pareció oportuno hablar de eso, de la cuna al sepulcro. Ha sido una pura coincidencia, porque la verdad es que es una frase que yo utilizo muy habitualmente, tanto cuando hablo de Belénes como cuando hablo de pasos de Semana Santa. Nada tendría sentido sin la cuna y nada tendría sentido sin el sepulcro. Nosotros en este tiempo en el que estamos acostumbrados a que en nuestras iglesias, en nuestros templos, nos encontremos con una corona de Adviento, con velas de colores, o velas de un solo tono, pero esa es una moda relativamente reciente, una moda que se lleva desde origen centroeuropeo y que lleva entre nosotros apenas unos 125, 150 años, en nuestro país quizás menos. ¿Qué es lo que habitualmente se colocaba en Adviento en nuestras iglesias, por lo menos hasta el Concilio Vaticano II? La cuna, el pesebre. La cuna vacía, porque estamos en tiempo de espera. Estamos esperando al Señor. Aquí están viendo cómo en algunas localidades de Castilla y León, en este caso es una imagen de Benavente, porque desde la asociación recientemente hemos hecho una excursión en esta localidad, pues vemos la imagen de esa cuna vacía, que ven que no compite con lo que es la corona de Adviento, que la rodea, que no compite tampoco con la palabra que se va a acercar en las fiestas de la Navidad y que se asocia perfectamente con esa devoción de estas fechas. La Virgen de la Esperanza, la Virgen de la Expectación del Parto, la Virgen de la Obra, esa Virgen de la Esperanza que también nos vamos a encontrar en Semana Santa. Cuando se habla de la cuna del sepulcro, pues todos nos viene a la mente la imagen de nuestro padre San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el que impulsa la devoción hacia la humanidad de Cristo, es el que potencia esa versión más humana del Señor y es el que se tiene por inventor, por creador, por promotor de lo que es el Belén, tal y como nosotros lo entendemos. San Francisco, en la Nochebuena del año 1220, 1226, los geógrafos no se ponen de acuerdo, pues solicita a Giovanni Belita los elementos para hacer lo que llamaríamos un Belén viviente, y entre esos elementos, lógicamente, lo que pide es una cuna vacía. En otras versiones dice que le pide una cuna con una imagen de niño. En realidad, lo que se hace es representar a lo vivo el nacimiento del Hijo de Dios con una misa que diríamos hoy campestre o al aire libre, y los geógrafos, repito, no se ponen de acuerdo si en esa misa se aparece la imagen del niño Jesús, que se ve vacío, o es San Francisco el que deposita la imagen del niño Jesús. Ante la cuna, ante el pesebre original de Cristo, trasladado en parte a la ciudad de Roma y conservado en parte en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, ante esa cuna, históricamente, hasta fechas relativamente recientes, celebraban la misa de Navidad los sumos pontífices. Y se supone que en esa Basílica de Santa María la Mayor se conserva el pesebre más antiguo, muy reformado, el pesebre que se atribuye a Arnoldo Feliciano. Los últimos trabajos de investigación están trayendo en relación a que en realidad el pesebre, el misterio, la natividad más antigua conservada con el uso que hoy nosotros le damos a un Belén sería esta que les traigo a colación, que es una imagen que se conserva en Bolonia y que más o menos es contemporánea a la época de nuestro padre San Francisco de Asís, que repito, es el patrono de los belenistas, el impulsor de los belenes vivientes y el creador, por tanto, de este fenómeno que se va a extender por toda la cristiandad. Las primeras representaciones, los primeros belenes, en realidad simplemente recuerden es una cuna, generalmente una cuna rica, una cuna con concepto de trono, porque el que nace es el rey de reyes, y una cuna que se va a conservar en algunos lugares como en Francia, pese a las guerras, desamortizaciones y demás. La cuna más famosa de nuestro país pues es la cuna de las monjas de Sigena, que ha estado a caballo entre Aragón y Cataluña y que más o menos le sirve como ejemplo de cómo eran esas primitivas cunas de los siglos XIV, XV y de los primeros años del siglo XVI.
Esta nos pilla muy cerquita, es una cuna que se viene vinculando con Isabel la Católica. Es la famosa cuna de la reina Isabel que se supone que regala al monasterio de Madres Clarisas de Calamazanos, en Palencia. Lógicamente lo que están viendo es un cobertor ya comportado del siglo XVIII, con hojilla del siglo XVIII, con unos textiles que no son contemporáneos. Como mucho, de la época de la reina, quizás sean los 3 almohadones. Esos almohadones que recuerdo después vamos a encontrarnos tanto en los cultos funerarios como en los yacentes que pueblan la Semana Santa. Como ven, estoy haciendo un paralelismo entre Navidad, tiempo de Navidad y el tiempo de Pasión. No les voy a hablar de belenes históricos porque casualidades de la vida, mañana en Casa Zorrilla, aprovecho para hacer spoiler, pues voy a dar otra conferencia, si no les aburro mucho hoy, mañana podré repetir el tema diferente, sobre belenes históricos de Valladolid. Por eso los ejemplos que estoy colocando, pues son ajenos a la ciudad. Aquí tienen lo que es un Belén tipo del siglo XVI. Tienen que pensar en figuras de gran tamaño, figuras generalmente de vestir, figuras articuladas y composiciones simbólicas. Composiciones simbólicas incluso colocadas en gradas, en 3 estados, en 3 alturas. Y siempre destacando la cuna, una cuna que puede recordarnos a las andillas pequeñas que todavía se conservan en algunos pueblos y algunos sepulcros asociados a imágenes de Cristo y a Jesús. ¿Qué tipos de Belén hay? Pues el primero, el más básico, el Belén viviente, en el cual pues, los personajes representan a los pastores, a los ángeles, a los reyes, y en el que normalmente la figura de Jesús suele ser la única que no es representada por una persona humana. Bien por respeto reverencial hacia la divinidad, no se puede representar así como así al Hijo de Dios, o bien por las influencias meteorológicas, no es un sano tener a un niño pequeño al aire libre. Otro tipo de Belén sería el Belén tradicional. El Belén tradicional español, digamos que prácticamente no existe. Le han aniquilado las asociaciones de belenistas que han instaurado otro tipo de Belén del cual después les voy a hablar. El Belén tradicional español es un Belén que admite cualquier elemento. Cualquier elemento quiere decir que nos podemos encontrar desde el párrafo que está enseñando a leer a los niños hasta la siega, la trilla, la matanza del cerdo, anacronismos, pero que vienen muy bien hilados porque tienen que tener en cuenta que es una representación de la vida y hay que adaptarla a los lugares en los cuales se va a representar. El tradicional admite todo tipo de elementos y se va a ir depurando y se va a ir enriqueciendo con todo tipo de complementos, sean o no, enlacen o no con lo que se va a representar. Son diferentes imágenes, generalmente en la escuela española, los belenes tradicionales españoles, o bien son de escuela catalana, con piezas de pasta de madera o de escayola como esta, o de escuela murciana, enlienzadas como estas, o como las anteriores que están sin enlienzar. Es decir, una mezcla de diferentes elementos. Además de esto tenemos el Belén bíblico. El Belén bíblico, el Belén monumental, es el que han puesto de moda las asociaciones de belenistas. Las asociaciones de belenistas surgen en nuestro país, en concreto la más antigua de nuestro país es la de Barcelona, y vienen a realizar belenes que son pretendidamente históricos, con personajes recreados sobre la moda de la Palestina del siglo I, pero no les importa, como puede ser este el caso de la iglesia relaticia de San Miguel de Madrid, no les importa si esta iglesia se le tiene una devoción especial a San José María de Escriba, pues no les importa incluir a San José María predicando a los niños porque les está contando la escena que queda colocada al lado. No es una crítica, sino que la crítica es a la pretendida historicidad de lo que se representa,
con esa pretendida historicidad se suprimen elementos simbólicos como pueden ser las coronas de los personajes sagrados, pero otro tipo de anacronismos sí que se permiten. Anacronismos como este que viene al caso, siendo unas arquitecturas fantásticas, unas maquetas exquisitas y incluso insuperables, pues nos presentan el nacimiento del Señor en las ruinas de un templo egipcio, es decir, descontextualizado al máximo. Luego están los diagramas. Los diagramas son esos belenes que están encajados en un espacio mínimo, reducido, que se asocian a lo que es los tiempos actuales, que no disponemos todos de mucho espacio en nuestras casas, y en un pequeño espacio se representa una escena completa. Pueden ser diagramas que representen momentos concretos, como es la Noche de Reyes, la Noche de Ángel de los Pastores, etcétera, etcétera. Yo he traído estos de la Noche de Reyes porque me parecen sumamente encantadores. Luego después está el Belén ornamental o Belén barroco, que en realidad enlaza perfectamente con el inicio de los belenes que se gestan en el siglo XVI, con los belenes de gradas. Es un Belén en el cual prima lo decorativo, el relato bebe de esas fuentes simbólicas del siglo XVI, XVII y XVIII, bebe de la literatura de los místicos y en ocasiones se reinterpreta con composiciones como esta que están viendo de la familia Angulo. Este es el escaparate que la familia Angulo ha montado este año para estas Navidades y que si ustedes pasan por su tapicería, pues seguramente Alejandro, tío y sobrino, pues les van a explicar perfectamente. Una composición en la cual pues hay que jugar de nuevo con los símbolos. Están viendo que la Virgen va coronada y que el ángel lleva la corona del Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Señor Jesús, que además luce las tres potencias: es Cristo, es Dios y es hombre. Estos tipos de belenes se enlazan perfectamente con el mundo cofrade. El mundo cofrade llega a composiciones que vistas desde la parte, digamos, más purista, pues pueden parecer irreverentes. Aquí están viendo el Belén de la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid, en el cual, para conformar el mismo, se ha utilizado una imagen de Jesús de Medinaceli del siglo XIX, muy blanda como San José, y una divina pastora como Virgen María. Pero es que hay composiciones de este tipo que se utilizan por toda España. Repito, esto no es una crítica. Como dice un dicho mallorquín, el Belén y la mar siempre tienen que mirar. Tienen que entender todos estos comentarios desde el punto de vista positivo. Uno de los belenes de este tipo que hay en nuestra ciudad es el que anualmente se monta en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias y que ha variado muchísimo en los últimos años y que bebe de esas composiciones simbólicas en las cuales hay que saber leer todos esos elementos que a priori pueden parecer simplemente decorativos, pero que nos están hablando de un lenguaje estudiado en parte de la literatura de los místicos. Un lenguaje que también en los 2 últimos años la Cofradía de la Cruz Desnuda, de manos de Pedro Escudero y con su colaboración, está recuperando y rescatando este tipo de piezas que podríamos vincular perfectamente con algunas de los inicios de los primeros pasos profesionales, aquellos de los que habla Negro David. De estos no les voy a hablar, porque repito, son de los cuales voy a intervenir mañana, pero este es un conjunto muy interesante que ha sufrido mutilaciones y recientes incorporaciones, algunas de ellas sorprendentes. Es un fenómeno que no es propiamente español, sino que es extendible a todo lo que es el orden católico. Ya si nos fuéramos a Sudamérica, los ejemplos se multiplican. El origen de todo este fenómeno de este tipo de belenes son los altares de Pascuas. Los altares de Pascuas son unos altares tipo como el monumento que nosotros realizamos en Semana Santa, en los cuales la familia solo colocaba la figura del niño Jesús. Se colocaban flores, frutos, todos ellos simbólicos. Las granadas simbolizaban una cosa, las castañas otra, una serie de símbolos que se van a desarrollar. Sin embargo, nosotros en nuestros días, en general, solemos valorar muchísimo un Belén que no se pone de moda hasta el siglo XVIII, el Belén de tipo napolitano.
Hay composiciones para dar y tomar que se pueden adquirir en nuestros días, de San Gregorio Armeno, San Pablo de Hilari, es decir, las calles más céntricas de la ciudad de Nápoles están dedicadas en exclusiva al mundo del Belén y en función del bolsillo pues, se pueden comprar piezas más o menos asequibles. Si alguien tiene intención de comprarse un Belén napolitano, le recomiendo que vaya a Nápoles, que les sale más barato que si se lo compra en España. Además así aprovecha y puede conocer Herculano y Pompeya. Este tipo de composiciones, recuerden, tienen la parte de las figuras de la Sagrada Familia vestidas de una manera atemporal, es decir, sirven para cualquier tipo de Belén. Los ángeles les ocurre lo mismo, pero el resto de las figuras van vestidas a la moda napolitana del siglo XVIII. Y en este tipo de belenes suele haber tres aspectos muy marcados. El aspecto de la gloria que destaca por todos los lados, el demonio que suele estar presente en estas composiciones como aplastado por el bien, que significa el nacimiento del Hijo de Dios, y la alegría de la fiesta, la alegría de la celebración, escenas tabernarias, con el consumo de vino, de carnes, todo tipo de productos, haciendo gala de este ostentación. Los belenes originales en Nápoles en el siglo XV, en el siglo XVI, no eran de figuras de vestir, al contrario, eran figuras de este tipo que todavía se conservan y de Navidad se siguen utilizando para las composiciones. Belenes napolitanos hay multitud repartidos por todo nuestro país. De los napolitanos que se conservan en Nápoles, quizás el Belén cochinero sea uno de los más famosos. Y en nuestro querido Valladolid pues tenemos el Belén de los hermanos Castro, que adquirió el Estado, un Belén del cual en los años que lleva la historia ya ha tenido 3 localizaciones y 2 plásticos diferentes. El último plástico, como ven, es el que queda en la imagen superior a la derecha, difiere mucho del primer plástico original. El plástico es la escenografía, difiere mucho y, como ven, prima la museografía sobre lo que es el aspecto estético que tienen todos estos belenes, sabiendo acabar la música mucho más rica de detalles y complementos en el montaje inicial que hubo en la primera sala en la que estuvo, y difiere bastante de su visión y su análisis en la última museografía, que es algo discutible, pero que se ha puesto muy de moda en las restauraciones de todos los belenes en nuestro país. En los belenes napolitanos siempre hay una figura que se llama el menino durmiente, aquel que no se entere de nada, que vive plácidamente, que es feliz, es un personaje dormido, que es ajeno al mensaje de los ángeles, ajeno a la fiesta, ajeno al nacimiento del Hijo de Dios. Pero él vive feliz, es el menino durmiente. Luego, el título en parte de la cuna del sepulcro viene de lo que les comentaba al inicio, y viene de eso que se coloca en Semana Santa en las iglesias y luego después nadie sabe llamar. Y te dicen, he colocado un Belén de Semana Santa. Mira, no, esto no es un Belén de Semana Santa. He colocado un Belén de Pasión. No, esto no es un Belén de Pasión. Y cuando a alguien le dices, has colocado un sacromonte, uy, no lo va a entender la gente. Sí, es un monte, en ese monte se representa la pasión de Cristo, porque el Calvario tiene que ir en la parte alta. Y si quieres, en este caso sí que es opcional, y si quieres, al principio del sacromonte, lo que tienes que montar es el Belén. Tiene que nacer para poder morir. De ahí el nombre de sacromonte. Este tipo de representaciones se hicieron y se siguen haciendo. Se han puesto muy de moda en los últimos 15, 20 años, pero en muy pocas ocasiones se les llama por su nombre, sacromontes. Te encuentras con eso. No, es un diagrama de pasión. No, un diagrama no es, porque es una escena abierta, hay sincronía, hay varias escenas, por tanto, recuerdo, un sacromonte es una representación de la pasión. Una representación de la pasión más o menos colorida, más o menos elaborada. Y lo normal es que tienda a ser vertical y que en algún lugar haya esa representación del nacimiento del Hijo de Dios. En muchos lugares, porque hace una vez pasada la Navidad, van cambiando las figuras de sitio
y hay anacronismos como este que vemos aquí, que justo en el sepulcro, mientras le están velando los ángeles al Señor, pues ahora está la cazuela de las gachas de los pastores que estaban en la escena de la Navidad. Sacramentos antiguos de Sai, que se han podido ver en diferentes exposiciones, son piezas como esta que vemos aquí, en los cuales hay figuras que son intercambiables y permiten esa múltiple visión iconográfica del Belén. ¿Qué se representa con todas las figuras del Belén? Pues se representan muchos personajes, muchos símbolos y muchos mensajes. Normalmente los pastores adorantes suelen tener 3 edades, que representan las 3 etapas por las que, si vivimos muchos años, pasaremos todos: la infancia, la madurez y la vejez. Son esos 3 pastores que es el pueblo llano, que se contraponen a los 3 reyes magos, que los 3 reyes magos también representan en parte esas 3 edades. Un personaje imprescindible en la vida de Cristo, que no es un personaje como tal y del cual se cuentan múltiples historias hasta cómo salió despavorido y huyendo de Jerusalén cuando vio lo que le estaban haciendo al Señor, pues la Muna. La Muna es un personaje importantísimo que aparece en el Belén y que va a aparecer hasta el final de la vida de Cristo. De la cuna al sepulcro. ¿Cómo empieza el Adviento? Con una cuna vacía, tiempo de espera. ¿Cómo acaba la Semana Santa? Con un sepulcro vacío, con esperanza de la resurrección. Esa es la idea que les estoy intentando transmitir. De la cuna al sepulcro lo tenía muy claro en nuestros belenes tradicionales y en nuestros primitivos pasos de Semana Santa, ajenos a según qué interpretaciones erróneas. Están viendo una composición de un catafalco con el Cristo de la Cama de Zaragoza, con esos ángeles que se soportan el sepulcro, con esa escolta, y justo al lado están viendo un Belén, una imagen del Niño Jesús, del Belén tradicional español, del Belén de huevo frito, en el cual se pueden guardar paralelismos. ¿Qué diferencia el nacimiento del Hijo de Dios y la muerte del Hijo de Dios? La presencia de los coros angélicos. ¿Qué diferencia o qué paralelismo también podemos ver en ambos casos? Pues que cuando muere está desnudo, cuando nace está desnudo, para que veamos en la ostentatio genitalis que es verdadero Dios, verdadero hombre, verdadero Dios porque le acompañan los ángeles y verdadero hombre porque es igual que nosotros, algo que también ocurría en el caso del yacente. Pero los yacentes se van recubriendo a lo largo del tiempo con ricos textiles como estos que vemos aquí. Por tanto, paralelismos que llevan a que algunas figuras, como esta de porcelana alemana de principios del siglo XX, se puedan interpretar desde esa doble vertiente o doble visión del ángel que está tapando al Niño Jesús y la visión barroca de esos ángeles que están cubriendo y que están llorando ante el cuerpo del Señor. Esta pintura en concreto está en la sacristía de la catedral, ahora mismo, de aquí de Valladolid, ahora mismo desconozco dónde está guardada. De la cuna al sepulcro se pudo ver muy bien expresado en una exposición que hubo en Fátima en el año 2000, Rosario, una exposición centrada en la devoción al Rosario y que empezaba precisamente con un sepulcro, una cuna vacía, rodeada de ángeles, unos ángeles que nos pedían silencio y paramos a contemplar ese misterio, esa idea de la esperanza en la que confiamos a través de esa representación del sepulcro vacío. Los ángeles son importantísimos. Los ángeles es una de esas piezas indispensables en todos los belenes para identificar y diferenciar el nacimiento del Hijo de Dios de un nacimiento normal, de una persona común. Por eso los ángeles les vamos a ver en diferentes escenas. Aquí yo les he traído varias para que puedan elegir a gusto. Desde la Anunciación de los Pastores, el sueño de San José, la huida a Egipto, los ángeles pueblan
diferentes. Justo cuando va a iniciarse la pasión, también nos encontramos con ángeles. Es indispensable el ángel del Señor que anuncia la oferta, el cáliz que ha de beber. Y es indispensable el ángel acompañando también al sepulcro. En este caso, pues estamos viendo incluso cómo esos ángeles han cambiado de colocación y han sido sustituidos incluso en su disposición y han sido sustituidos en algunas ocasiones por los arcángeles de Gregorio Fernández de la Iglesia de San Miguel, que están viendo la imagen de la parte superior a su derecha. Por tanto, los ángeles se mantienen desde la cuna al sepulcro y el sepulcro, cuando se queda solo, está vigilado por los ángeles. Una alusión también a ese salmo que dice sobre el Señor: duermo, pero mi corazón vela. Es decir, en ningún momento nos encontramos solo. Y una figura que suele pasar muy desapercibida en los belenes, pero que es fundamental y en la cual nosotros colocamos en el espacio y en el tiempo la imagen de Cristo, es la de los soldados romanos. Los romanos son más importantes de lo que podemos deducir así a priori, pero si ustedes hacen un análisis y recuerdan el credo, nosotros situamos el momento de la pasión de Cristo en el momento concreto. La época en la que nace el Señor, más o menos también la fijamos en un momento concreto, en función de los decretos de un emperador concreto. Y unos reyes que van a quedar bajo el dominio del Imperio Romano. Por tanto, los romanos van a ser muy importantes y van a aparecer en diferentes escenas. Se les va a asociar, aunque poco o nada, tendrán que ver seguramente con la legendaria matanza de los inocentes. Y soldados romanos, pues, por ejemplo, aquí en Valladolid se hacían figuras de César de Dios. Creo que hay algún coleccionista por ahí en la sala que tiene una buena colección. Y las que se hacían aquí en la ciudad de Valladolid, pues eran de este tipo, como estas que están viendo, en la cual no queda claro si los que se representan son los soldados romanos o son turcos venidos a menos. Porque si se dan cuenta, tienen esa media luna colocada de otra manera, muy romano, no lo parece. Este tipo de figuras las hacía un albañil en la calle Mantería y las pintaba su mujer. Este tipo de piezas pues, se vinieron realizando, copiando molde a molde hasta los años 60, las últimas probablemente se dejaron de hacer según Típico González hacia 1961. Por tanto, si alguno de ustedes tiene alguna pieza de este tipo, que sepan que son raras. Herodes, pues estamos viendo aquí 4 piezas, las 2 de la parte inferior, las más pequeñas son murcianas, un acabado más fino, las 2 vallisoletanas de la parte de su derecha tienen un carácter quizá más tosco, tiene el encanto de las piezas populares. ¿Por qué recordar a colación el Imperio Romano? Pues el credo, nosotros decimos que por nuestra causa resucitado en tiempos de Poncio Pilato. Estas figuras, por tanto, son fundamentales en el Belén, para situarnos en ese espacio-tiempo en el cual nace Cristo, independientemente de que fuera 4 años antes o 2 años antes, porque las fechas pueden variar para que coincida con los reinados de los reyes. Y eso justifica la inclusión de las figuras de soldados romanos, más o menos verídicos, que se basan, y sobre todo justifica la inclusión de figuras fundamentales como la de Poncio Pilatos, ese Poncio Pilatos del cual nos acordamos todos cuando rezamos el credo. Los místicos son fundamentales. Santa Brígida de Suecia es fundamental para todas estas composiciones de carácter simbólico del Belén, pero también es fundamental para otro tipo de representaciones, como son las de Semana Santa y los pasos de Semana Santa. He traído 2 ejemplos, uno austríaco, que se conserva en Carrera de los Condes, que es esa piedad, esa de vísperas, una piedad
piedra caliza similar a la que había aquí en San Benito de Valladolid, que ahora está en el Museo Nacional de Escultura, y una imagen del siglo XVI, la patrona de Trancoso, de Portugal, la Virgen del Santo Sepulcro, en la cual, pues a través de los textiles, pues, vemos una composición que nos puede parecer más barroca e infantil. En ambos casos, si ustedes se fijan, pues, la imagen de Nuestra Señora tiene una cara muy aliviada, es muy joven, porque están realizadas, con esas dos estéticas tan dispares, están realizadas recordándonos las visiones místicas de Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia, cuando habla del momento del descendimiento del Señor de la Cruz, dice que cuando María recoge el cuerpo rígido entre sus manos y comienza a envolverlo en el sudario para enterrarlo, se acuerda de los días dulces de Belén en los cuales ella le cambiaba los pañales. Ese recuerdo no se puede representar colocando dos caras a la Virgen, que el artista tiene que decidir, y cuando decide, normalmente prefiere ponerle una cara de mujer joven, una cara dulce, más que una cara de dolor, por lo menos, en los inicios de este tipo de composiciones. Esta Virgen me traía a colación esta imagen porque siempre me ha parecido una composición muy singular en ese aspecto. De la cuna del sepulcro me vuelvo a una cuna, a un pesebre, a un misterio, a una realización de aquí, de la ciudad de Valladolid, una de esas figuras de cacharrería que desaparecieron en 1961, en un momento en el cual en el Belén se viene a representar, para representar invierno, el hombre del frío. El hombre del frío era una composición que aparecía en todos los belenes de España. En el caso concreto de Valladolid había dos versiones, una era de pie y otra era sentado. La más popular y extendida por todos los belenes de todo el país es la de sentado con las gachas y el animal, el perro o una gota de vino en ocasiones. Pero en el caso concreto de estas figuras admiten variantes como una caja de pastas, unos leños, y siempre con esa capa corta que nos hace referencia a que derivan de modelos de figuras eruditas del siglo XVIII que hacen alusión a ese famoso modelo de esquilache en el cual se acortaron las capas y se suprimieron las alas anchas de los sombreros que aquí ven reducidos casi a unas simples puertas. Esos mismos cacharreros albañiles hacían piezas también de nuestras imágenes penitenciales. En concreto, la más reproducida era la de la Virgen de las Angustias, aquí en Valladolid, con este ejemplo que es el mismo carácter popular, tosco, pero que sirvió para que nuestros antepasados multiplicaran la devoción hacia las imágenes del Señor y Nuestra Señora. El sepulcro vacío, la idea de la esperanza, la idea de querer llegar a eso donde ya nos esperan los mayores, más o menos es lo que se representa en nuestros belenes, esa esperanza en la llegada del Señor y esa esperanza en la resurrección, en compartir el final de nuestros días con el Señor. Eso es lo que he tratado de contarles de una manera breve para no aburrirles y de mañana, si les parece bien, contarles la segunda parte de los belenes históricos. Muchas gracias.